Bueno, y vamos a pasar al tiempo de predicación. Y bueno, básicamente quiero comentarles lo siguiente. Durante estos próximos 3 fines de semana, contando el día de hoy, vamos a estar viendo algunas pinceladas del Evangelio de Marcos. Es decir, yo voy a estar exponiendo algunos pasajes que no necesariamente van a estar en orden cronológico, pero que hacen parte de este hermoso evangelio. Así que, pues, acompáñenme con sus Biblias, por favor, a Marcos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 39. Marcos 1, 16 al 39. Y mientras ustedes buscan el pasaje, yo quiero contextualizarlos un poco con lo que está sucediendo en el texto. Básicamente, pues el evangelio recién está arrancando y Marcos nos ha dicho algunas cosas bastante importantes en la introducción del libro. Él está diciendo que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Y que Juan el Bautista era aquel que habría de venir para preparar el camino del Señor, aquel del cual Juan no era digno de desatar su calzado. Pero además de eso, no solamente nos muestra a Juan como aquel que habría de venir a preparar el camino, sino que nos muestra el bautismo de Jesús cuando el cielo se abre y una voz del cielo dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y además de eso vemos a Jesús en la tentación en medio del desierto, pero al final esa introducción termina con algo supremamente increíble. Jesús empieza a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Textualmente lo que el texto dice es: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces el texto que vamos a ver a continuación está básicamente después de esto que acabo de leer, y es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque lo que vamos a ver hoy son los efectos de la llegada del rey. Él dice: el reino ha llegado. Entonces vamos a ver los efectos que ocurren cuando el rey llega o irrumpe en nuestra historia, ¿vale? Yo creo que ustedes ya tienen el pasaje, es Marcos, repito, Marcos capítulo 1 del versículo 16 al versículo 39. Y dice así la palabra del Señor. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él.
Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: «Todos te buscan». Jesús les respondió: «Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido». Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Señor, te quiero dar las gracias por este evangelio de Marcos que nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios y a Cristo como siervo. Mi oración en esta mañana es que hoy podamos ver en ti una figura realmente imponente, que podamos verte a ti como la real autoridad y como aquel que tiene verdadero poder. Y si nosotros entendemos eso, Señor, si entendemos que tú tienes verdadera autoridad y verdadero poder, ayúdanos a ver a través de esa verdad lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo en nuestro contexto y lo que sucede aún en nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé si usted esté tomando nota, pero si lo está haciendo, y yo espero que sí, yo he titulado este mensaje Verdadera autoridad, verdadero poder. Verdadera autoridad y verdadero poder. En algún sentido, casi todos los seres humanos buscamos o perseguimos autoridad y poder. Y yo considero que hay dos formas en las cuales nosotros buscamos esas dos cosas. La primera forma en como yo creo que buscamos autoridad y poder es siendo nuestra propia autoridad. Cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido, ellos creían que al comer de ese fruto ellos serían como Dios. Es decir, no tendrían que seguir otras reglas, no tenían que estar bajo la autoridad de nadie. Ellos iban a ser su propia autoridad y ellos iban a tener su propio poder. Ahora, eso sigue siendo verdad aún en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque desde la caída de Adán, todos nosotros estamos persiguiendo nuestra propia autoridad. Queremos ser nuestro propio jefe, por decirlo de esa forma, nuestro propio rey. Queremos vivir bajo nuestras propias reglas, bajo nuestras propias condiciones. No nos gusta que nadie nos imponga nada. Y si es posible y se nos da la oportunidad, queremos tener autoridad y poder sobre los demás. El problema con eso es que en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no sabemos utilizar bien ni la autoridad ni el poder. Es más, esas dos cosas tienden a salirse de nuestras manos. La segunda forma en como yo creo que perseguimos autoridad o poder es a través de una persona o a través de un ideal. Entonces, podemos perseguir autoridad o poder queriendo ser nuestra propia autoridad, o perseguimos a ese poder o esa autoridad buscando o siguiendo a una persona. Nosotros podemos seguir a un empresario exitoso, podemos seguir a un conferencista, podemos seguir a una celebridad, podemos seguir incluso a partidos políticos. Y si nosotros vemos a esas personas que seguimos o a esas instituciones que seguimos como la máxima autoridad en lo que hacen y en lo que enseñan, pues nosotros nos vamos a someter a ellos. El problema es que muchas veces nosotros podemos seguir a la persona equivocada o al ideal equivocado. Y yo quisiera darles un ejemplo de esto leyendo una cita que fue dicha por una mujer que se llamaba Erna Flegel. Ella dijo lo siguiente con respecto al líder político que ella seguía en su época. Ella dijo: su autoridad era extraordinaria. Siempre fue educado y encantador. Realmente no tuve nada que objetar. La persona de la cual está hablando Erna Flegel en esta cita es nada más y nada menos que Adolf Hitler, el principal responsable del holocausto nazi.
Y aún después de que ella vio todo lo malo que él había hecho, ella seguía recordando a Adolf Hitler como un hombre de autoridad extraordinaria, como un hombre encantador. Entonces, cuando se trata de autoridad o poder, yo creo que lo que hacemos es que tendemos a seguirnos a nosotros mismos como nuestra propia autoridad, o en su defecto seguimos a la autoridad o el poder equivocado, como le sucedió a Erna Flegel. La pregunta es, ¿dónde podemos encontrar nosotros verdadero poder y verdadera autoridad? ¿Dónde podemos encontrar autoridad y poder sin falencias? Porque como autoridad nosotros podemos tener falencias. Como autoridad, los líderes a los que seguimos pueden tener graves falencias. ¿A quién vamos a seguir? ¿En dónde podemos encontrar verdadero poder y verdadera autoridad? Bueno, hoy en día muchas partes o muchos sectores de nuestro país dicen en la izquierda. Otros pueden decir en la derecha. Otros pueden decir en la policía y otros pueden decir en los que protestan. Quizás en ellos podemos encontrar verdadera autoridad y verdadero poder. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, eso me lleva a mi argumento, a mi mensaje para ustedes en esta mañana. Si vamos a seguir a alguien por su autoridad o por su poder, sigamos a Cristo. Si vamos a seguir a alguien por su autoridad o por su poder, sigamos a Cristo. No nos sigamos a nosotros mismos. No sigamos a líderes imperfectos, sigamos a Cristo. En el texto que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos, nosotros vemos que el autor nos presenta la autoridad y el poder del Mesías. Y yo creo que la forma en cómo Marcos nos presenta esa autoridad y ese poder nos da motivos suficientes para seguir y servir a Cristo en vez de seguir a otros. Permítame repetir eso. La forma en cómo Marcos nos muestra la autoridad y poder de Jesús, y poder de Jesús, tengo la lengua así súper enredada, es mostrándonos motivos suficientes para seguir y servir a Cristo de una manera que valga la pena, porque Él es el líder que nosotros debemos seguir. Él nos da motivos suficientes, buenos motivos para seguirlo. Entonces, voy a darles dos de esos motivos. El primer motivo es el siguiente. Sigue a Cristo por su autoridad y poder inigualable. Sigue a Cristo por su autoridad y poder inigualable. Del versículo 16 al versículo 34, el autor registra numerosos acontecimientos. Esos acontecimientos son el llamado de los primeros discípulos, la predicación de Jesús en una sinagoga de Capernaum, la liberación de un hombre con un espíritu inmundo, la sanidad de la suegra de Pedro que tenía fiebre y la sanidad de varios enfermos y endemoniados que trajeron frente a la casa de Pedro. Cada uno de esos sucesos tiene sus características y sus particularidades, pero aunque parecen distintos, tienen algo en común, comparten algo. Y ese tema común que ellos comparten es la autoridad y el poder inigualable de Jesús. En cada una de esas escenas brota o resalta la autoridad y el poder de Jesús. Note, por ejemplo, la autoridad con que Cristo llama a los primeros discípulos. El reino de Dios se ha acercado. Llega el rey y ¿qué hace? Pues hace gala de su autoridad. Él llama a estos humildes pescadores para que los sigan. Él tiene la autoridad para hacer de ellos pescadores de hombres. Eso es lo que les dice: síganme y yo os haré pescadores de hombres. Y estos 4 hombres, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, sin pensarlo 2 veces, dejan su trabajo. Y eso es muy importante porque Cristo se antepone por encima del trabajo de ellos, y dejan su familia para seguir a Jesús.
Entonces vemos ahí la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque en esa época los maestros o los rabinos no invitaban a la gente a seguirlos. Era la gente la que se acercaba a los maestros y les decía: yo quiero ser tu discípulo. Ese era el orden, pero aquí lo que vemos es que Jesús viene y les dice: síganme, sean mis discípulos. Entonces vemos la autoridad de Cristo allí. Pero observen también la actitud que tiene la gente que escucha la enseñanza de Jesús en la sinagoga. Observe el versículo 21 y 22. Dice: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los oyentes de la sinagoga estaban admirados, estaban sorprendidos. Jesús no era un maestro común, ni siquiera era como los mejores maestros de su época. Él era diferente. ¿Por qué? Porque enseñaba con autoridad. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que la enseñanza de Jesús no necesitaba ser avalada o aprobada por ningún rabino. Él tenía autoridad propia y lo que Jesús decía era contundente. No daba lugar a la duda, no daba lugar para ser cuestionado. Jesús era mucho más autoritario en sus enseñanzas que cualquier otro maestro que haya dejado a sus oyentes boquiabiertos. Era un maestro con autoridad. No obstante, es muy interesante ver que esas personas no solamente estaban asombradas por la autoridad con que él enseñaba, sino también estaban asombrados del poder que él mostró al expulsar espíritus inmundos. Note los versículos 25 al 27, dice: Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué sale a relucir aquí nuevamente? Bueno, sale a relucir la autoridad de Cristo. Pero esta vez no se presenta a través de la enseñanza, se presenta a través de una situación sobrenatural, porque Cristo reprende y expulsa a un demonio. Ahora, cuando uno lee o cuando uno escucha ese suceso, pues ya a uno le suena normal porque uno ha leído sobre la expulsión de demonios en la Biblia y uno ha visto eso en películas. Sin embargo, eso no es algo que se vea todos los días, ni tampoco era algo usual en el tiempo en el que vivía Jesús. Note la sorpresa que tiene la gente. Ellos dicen: ¿qué es esto? Él manda aún a los espíritus inmundos y le hacen caso, le obedecen. Entonces, en la época de Cristo eso era inusual, pero no solamente era inusual en ese entonces. Si usted se pone a revisar el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que ningún profeta, ningún maestro, ningún rey había hecho algo como esto antes. Ninguno de ellos había expulsado demonios con esa autoridad. Sin embargo, Jesús aparece y sin hacer mayor esfuerzo reprende y expulsa al demonio. Ni siquiera derrama una gota de sudor. Ni siquiera se esfuerza. Solamente le dice: cállate y sal de él. ¡Qué autoridad tan increíble! En aquella época habían algunos exorcistas un poco como pantalleros y místicos que utilizaban encantamientos y les gustaba hacer rituales para intentar expulsar espíritus. Sin embargo, Jesús no hace ningún encantamiento. Él tampoco invoca ningún poder superior. Él es el poder superior. No sé tú, pero yo nunca he visto autoridad como esa. Yo he conocido hombres con autoridad. He conocido gente importante, he conocido gente con poder, hombres poderosos, pero ninguno con un poder o con una autoridad sobrenatural. ¿Y qué podemos decir también de la sanidad de la suegra de Pedro? ¿Qué podemos decir de los enfermos y de los otros endemoniados que él libera, verdad, en los versos 30 y 34?
Dice, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Todas estas personas enfermas y poseídas fueron testigos del poder sobrenatural de Jesús, de la autoridad que tenía Jesús sobre la enfermedad, sobre los espíritus malignos. Una cosa es que exista un rey con autoridad para gobernar, ¿sí o no? Eso es una cosa. Pero otra cosa es que exista un Mesías con autoridad sobre la enfermedad y sobre el mundo espiritual. Nunca se ha visto tal cosa. Ningún ser humano sobre la tierra ha demostrado tener tal poder y tal autoridad, solo Cristo. Su autoridad es inigualable, su poder es incomparable, no existe otro como Él. Así que si tú vas a seguir a alguien, sigue a Cristo, porque su autoridad y su poder es inigualable. Nadie se le compara. Ahora, es muy interesante ver que en su primera venida, en la inauguración del reino, porque él dice que el reino se ha acercado, es interesante que Jesús empiece a realizar milagros y a expulsar demonios. Y eso no es un dato menor. ¿Por qué? Porque esos milagros que Jesús realizó son un anticipo de una gloria futura. ¿Escuchó eso? Esos milagros que nosotros vemos que Jesús hace aquí son un anticipo de una gloria mayor, de una gloria futura. En su primera venida, Jesús empieza a restaurar lo que se corrompió desde que el hombre cae en pecado. La enfermedad entró en el mundo, ¿por qué? Por causa del pecado. El dominio de Satanás viene a raíz de ¿qué? Pues a raíz de la caída. No obstante, el reino de Dios llega y todas esas cosas empiezan a ser transformadas. Todo empieza a cambiar. Así que el Evangelio nos da esperanza. En el Evangelio tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque cuando el Cristo resucitado venga por segunda vez a establecer su reino de una manera definitiva, la enfermedad va a ser erradicada para siempre. Cuando Jesús regrese ya no va a haber más pandemias. Cuando Jesús regrese ya no vamos a perder más seres queridos. Cuando Jesús regrese ya no va a existir el cáncer. Cuando Jesús regrese ya no va a haber leucemia, ya no va a haber ataques cardíacos, ya no va a haber fiebres. Todo eso va a terminar para siempre cuando el reino de Jesús sea establecido de una vez por todas. Y eso no es todo. Satanás ya no va a tener más dominio ni influencia sobre nadie. Como lo dice Apocalipsis 20, versículo 10, el diablo va a ser castigado y va a ser atormentado para siempre. Así que el único líder que tiene poder para restaurar todas las cosas es Cristo Jesús. Ningún partido político, ninguna ideología política, por mucho que prometa o por mucho que se esfuerce, puede restablecer todas las cosas. Ninguno puede eliminar la enfermedad. ¿O qué partido político en el mundo ha podido hacer eso? No han podido. Ningún partido político puede eliminar el dominio de Satanás. Antes bien es al contrario. Parece que Satanás es el que domina en muchos gobiernos. Pero Cristo sí puede restablecer todas las cosas. Un día Él va a eliminar por completo la enfermedad. Un día Él va a eliminar por completo el dominio de Satanás. Su autoridad y su poder es inigualable. No se compara con nada. Ahora, cuando uno ve la autoridad que tiene Jesús sobre el trabajo, porque estos hombres estaban trabajando cuando Jesús los llamó. Cuando uno ve la autoridad que Jesús tiene sobre la familia,
porque ellos abandonan su familia para seguir a Jesús. Cuando uno ve la autoridad que Él tiene para enseñar y la autoridad que tiene en el mundo espiritual y para sanar enfermos, uno tiene que preguntarse cómo responde a eso. Recordemos que los evangelios son registros históricos, no estamos leyendo unos mitos griegos, estamos leyendo sucesos que en realidad ocurrieron, estamos leyendo eventos reales. Entonces, si todo eso que yo acabo de decir es cierto y usted y yo creemos que es verdad, ¿cómo es que nosotros vamos a responder a esto? Bueno, yo creo que el pasaje nos presenta dos tipos de reacciones. Ante la autoridad de Jesús, algunas personas se sorprenden y otras personas siguen a Jesús y le sirven. Las personas en la sinagoga escuchan la enseñanza de Jesús y se sorprenden al ver su autoridad, pero el texto no nos dice nada sobre que ellos lo hayan seguido o sobre que ellos lo hayan servido. Quizás sí, pero en este momento el texto no lo dice. Por otro lado, nosotros vemos que los discípulos sí dejan todo para seguir a Jesús. Y también vemos que la suegra de Pedro, cuando es sanada de la fiebre, ella se levanta y ¿qué hace? Sirve a Jesús y a los discípulos. Así que en cierto sentido yo veo dos tipos de reacciones. Unas personas se sorprenden de la enseñanza, pero no pasa de ahí, y otras personas siguen a Cristo y le sirven. Y esa reacción, esa última reacción es a la cual yo quiero invitarlos en esta mañana. Sigan y sirvan a Cristo. Quizás tú pienses, bueno, yo quisiera seguir al Señor, yo quisiera servirlo, pero yo no sé cómo hacerlo. Yo no me he leído toda la Biblia, yo no soy un teólogo, yo ni siquiera tengo un cargo ni un estatus importante. Yo soy una persona común y corriente. Bueno, si algo nos enseña el llamado de los primeros discípulos, es que no se requiere ser importante ni se requiere ser dotado para poder seguir y servir a Jesús. Él llama a pescadores comunes y corrientes y sana a una mujer de edad enferma y ellos le siguen y le sirven. Así que no importa qué tan alto o qué tan bajo sea tu estatus, ni qué tan alto sea tu intelecto, Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar lo sabio. Por lo tanto, no interesa cuál sea tu profesión, no importa quién eres o cuánto sabes, sigue a Cristo. Sigue a Cristo y sírvele a Él y a tu prójimo, como lo hizo la suegra de Pedro. Si alguien es digno de ser seguido y servido, ese es Jesús. Él es digno de ser servido y seguido. Él no es un rey cualquiera. Él es el Santo de Dios, como lo dice el pasaje. Ahora, sumado a esto, yo creo que es importante tener en cuenta que Jesús tiene autoridad sobre la enseñanza. Entonces, si Él tiene autoridad sobre la enseñanza, Él tiene autoridad sobre nuestro intelecto, es decir, sobre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros analizamos y creemos. Por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado con creer que el pastor o el teólogo, sea cual sea, es la autoridad absoluta sobre nuestra manera de pensar. Eso es lo que pasa en muchas iglesias, que a veces no importa qué diga la Biblia, sino si el pastor lo dice, entonces yo lo creo. Y eso no ocurre solamente en iglesias de falsa doctrina, en iglesias de buena doctrina también. Si lo dijo tal teólogo o si lo dijo el tal predicador, entonces yo lo voy a creer sin importar si la Biblia enseña eso o no. Entonces cuidémonos de eso. Cristo es quien tiene la autoridad total sobre nuestro intelecto, sobre lo que pensamos. Los pastores estamos sujetos a la autoridad de Cristo, no estamos por encima de lo que Dios ha revelado en su palabra. Y esto no solamente se limita al tema de la enseñanza bíblica o al tema de la enseñanza teológica. La enseñanza de cualquier hombre, de cualquier movimiento, nunca va a ser igual de importante que la enseñanza de Cristo.
Y la razón por la cual yo les digo esto es porque a veces en nuestra mente colocamos a Cristo y su enseñanza a la par de lo que otros hombres han dicho. Jesús dijo esto. Ah, no, pero es que tal científico dijo esto otro. No, Jesús dijo esto. Ah, no, pero es que mis amigos de la universidad dijeron esto. No, es que Jesús ha dicho esto. No, pero es que las noticias dijeron esto. Colocamos la enseñanza de Jesús y la autoridad de Jesús a la par de otros hombres y ninguno de ellos está a la altura de la Biblia. Ninguno de ellos tiene la autoridad que tiene Cristo. Todas las enseñanzas de los hombres más dotados o más intelectuales del mundo están expuestas a estar equivocadas, a tener errores. Pero la enseñanza de Cristo no. Cristo no se equivoca. Su evangelio no tiene errores, su evangelio no se contradice. Él es la máxima autoridad. Entonces, ¿cómo debemos responder a esto? Siguiendo a Cristo y sirviéndole, y también recordando que Él es la mayor autoridad sobre lo que nosotros pensamos, aún de nuestro propio criterio. Él es la máxima autoridad. La segunda razón o el segundo encabezado por la cual yo quiero convencerlos de seguir a Jesús y no seguir a otras autoridades, sino seguir a Cristo como la máxima autoridad, es la siguiente. Sigue a Cristo porque Él no usa su autoridad para vanagloria. Sigue a Cristo porque Él no usa su autoridad para vanagloria. Los invito a que leamos una vez más los versículos 35 al 38. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: «Todos te buscan». Jesús le respondió: «Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido». Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Hay algo que me parece muy interesante en estos pasajes. Noten que previamente en el versículo 28 se nos dice que la fama de Jesús se había extendido por todas partes. Y lo curioso es que justo cuando todas las personas vienen a buscar a Jesús, ¿qué hace Él? Se va, decide irse. Verso 36 al 38 dice: Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron: «Todos te buscan». Jesús le responde: «Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido». Entonces, en vez de esperar por el reconocimiento y la fama que lo perseguían, Jesús decide marcharse para continuar con su ministerio. Por lo que vemos aquí, parece que Cristo no está muy interesado en utilizar su autoridad para recibir fama o para recibir reconocimiento. Y creo que eso también se hace muy evidente cuando Él libera a este hombre de los espíritus inmundos. Note lo que dice el versículo 23 al versículo 25 y también el versículo 34. Del 23 al 25 primero dice: «En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: «¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios». Jesús lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Verso 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. ¿Vio eso? Eso suena extraño. O sea, ¿por qué Jesús hace eso? ¿Por qué los calla? ¿Por qué no los deja que ellos revelen su identidad? En ambos relatos Jesús silencia a los demonios porque ellos saben quién era Él. Si Él era el Mesías, si Él era el Santo de Dios, ¿por qué no revelarlo? ¿Por qué no hacerse famoso? ¿Por qué no hacerse popular? ¿Sí era una buena idea mantenerse de bajo perfil? Bueno, muchos académicos han hablado mucho acerca de esto, planteándose algunas hipótesis.
Sin embargo, yo creo que el contexto del pasaje nos da una idea de por qué Jesús estaba escapando en ese momento de la fama y de la popularidad. Observe lo que dice el versículo 45. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje, pero cuando yo prediqué El médico de los intocables, hablamos de un hombre leproso que había sido sanado por Jesús. Y una de las instrucciones que Jesús le da a este hombre es que no le diga a nadie sobre ese milagro. ¿Y qué hace el leproso? Va y le cuenta a todo el mundo. ¿Y qué ocurre? Que la popularidad de Jesús crece tanto que él ya no puede entrar a ninguna ciudad. No puede ejercer su ministerio con facilidad, no puede entrar públicamente en ningún lado sin que la gente se le abalance. Tenía que quedarse en lugares despoblados, alejados. ¿Y qué nos enseña eso? Bueno, que Jesús estaba más preocupado por servir que por ser popular. Jesús estaba más preocupado por servir que por ser popular. Él quería utilizar su autoridad y quería utilizar su poder para ayudar a los oprimidos. Él no usaba su autoridad para vanagloria personal. En este mundo, la autoridad y el poder funcionan para beneficio propio. Piense por un momento en la corrupción que podemos ver en nuestra nación, en nuestro país. Muchas personas quieren poder y quieren autoridad, ¿para qué? ¿Para servir? No, quizás ese sea el discurso, pero no es su verdadera intención. Quieren poder y quieren autoridad para beneficio personal. Lo mismo sucede con la popularidad y con la fama. Las personas quieren ser reconocidas y famosas. Si usted va a un colegio y le pregunta a un salón de clases cuántos de esos muchachos quieren ser youtubers, yo le aseguro que usted va a tener muchísimas manos levantadas en esa aula de clases. Muchas personas están sedientas de reconocimiento. Muchas personas están tan sedientas de fama que están dispuestos a hacer lo que sea para conseguir ese reconocimiento. Prueba de eso es que hace unos meses un joven influencer llamado Jefferson Cosio se sometió a una cirugía. Estoy hablando de un varón. Él se sometió a una cirugía para colocarse implantes mamarios. Se colocó senos solamente para cumplir un reto. Y lo interesante es que el periódico El Tiempo catalogó esa acción con un encabezado que citaba así: absurdo intento de fama. Absurdo intento de fama. Así que esto que yo les estoy mencionando es apenas una muestra, un ejemplo de cómo funciona la autoridad, el poder y la fama en nuestra sociedad. La gente persigue estas cosas, pero no para servir. Persigue estas cosas para obtener reconocimiento, para beneficio propio. Sin embargo, el reino de Dios que está descrito en este evangelio funciona al revés. Cristo viene y utiliza su autoridad para predicar y para liberar, para sanar y para servir, para transformar vidas. Por un tiempo, Él prefiere pasar desapercibido para poder servir mejor a los perdidos. Él dejó su corona y se puso el overol. No estimó el ser igual a Dios y vino a tomar forma de siervo para rescatarnos. No vino para hacerse más popular, sino para servir. Así que si tú vas a seguir a alguien, sigue a Cristo, porque Él no usa su autoridad para vanagloria. Él usa su autoridad y poder para servir. Y cuando uno ve esta humildad de nuestro Salvador, es difícil no ser confrontado. Sobre todo porque nosotros buscamos reconocimiento en vez de servicio.
Queremos ser reconocidos en vez de servir. Queremos que nos den una corona en lugar de un overol. Así que si tú y yo estamos considerando seguir a Cristo, o si nosotros nos consideramos seguidores de Cristo, debemos servirlo a Él y debemos seguir al prójimo. Una vida transformada por Jesús es una vida de servicio. Si tú estás viviendo para ti mismo, tú no estás viviendo en la dinámica del reino. Cuando la suegra de Pedro fue curada de su fiebre, ella se levantó para servir a Jesús y a sus discípulos. Y algo similar debe suceder con nosotros. Si Cristo ha transformado nuestra vida, entonces podemos servirlo a Él y a nuestro prójimo. Si Cristo nos ha dado libertad de nuestros pecados, nosotros deberíamos usar esa libertad para amar a otros y no para pensar en nuestros propios deseos o en nuestros propios beneficios. Sé libre para servir. Sé libre para ayudar. Gálatas 5, versículo 13 dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Cuando somos transformados por el Evangelio y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, nuestras vidas dan un vuelco profundo. En vez de perseguir la fama y la popularidad, el Evangelio nos llama a anhelar el servicio. O sea, como que en vez de anhelar la corona, queremos ponernos el overol. Eso es lo que hace el Evangelio en nosotros. Es impresionante cómo Jesús, cuando viene a buscarlo en la multitud, Él dice: vámonos a servir a otros pueblos. Él va adelante. Él dice: vamos, yo he venido a esto, yo he venido a servir, yo he venido a predicar, yo he venido a liberar. Es increíble la humildad de nuestro Señor, su corazón de servicio. Entonces, si nosotros deseamos servir a Dios y a los demás, debemos empezar descansando en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesús es lo que hace de nosotros fieles servidores. Si nosotros no descansamos en el Evangelio, servir va a ser una carga. Cada vez que tú tienes la oportunidad de servir, y ves ese servicio como una carga, eso quiere decir que no estás descansando en el Evangelio, que estás pensando en una corona en vez de un overol. Y el reino de Dios funciona diferente. Esa es la bendición de seguir a un Salvador que no utiliza su autoridad para vanagloria personal, que hace de nosotros fieles servidores. Amén. Iglesia Bíblica Casa del Evangelio. Si procuramos ser la máxima autoridad de nuestras propias vidas, o si vamos a seguir otras personas o a otros ideales creyendo que ellos son la máxima autoridad, al final nos vamos a sentir defraudados y frustrados. Si tú quieres ser tu propio rey, o quieres que un partido político sea tu propio rey, o quieres que un ideal sea tu propio rey, te vas a frustrar. Porque esos líderes fallan, nosotros fallamos. Así que si vamos a seguir a alguien por su autoridad, por su poder, sigamos a Cristo, el Santo de Dios. Su autoridad es inigualable y no la ejerce para vanagloria. En Cristo encontramos verdadero poder y verdadera autoridad. Oremos. Señor, te damos gracias. Infinitas gracias por este mensaje, porque a lo largo de nuestra vida, Señor, hemos seguido a diferentes autoridades y hemos perseguido el poder de diferentes maneras. Debemos reconocer que muchas veces hemos deseado ser nuestro propio Dios, nuestra propia autoridad, nuestro propio poder, hacer lo que a nosotros se nos antoja, y por supuesto hemos sufrido las consecuencias de eso. Hemos seguido a los líderes equivocados, aún dentro de la iglesia, a las personas equivocadas, y hemos pagado las consecuencias de esto. Así que si queremos seguir a alguien con verdadero poder y verdadera autoridad, ese eres tú. Tú, Cristo, tú. Tú eres la verdadera autoridad, tú eres el verdadero poder, no nosotros. No una ideología política, no
una persona que hable de motivación todo el tiempo. Tú eres la persona que nosotros necesitamos seguir, porque en ti encontramos verdadera autoridad y verdadero poder. Perdónanos por ser tan rebeldes, Señor. Perdónanos por querer ser nuestra propia autoridad y nuestro propio poder. Perdónanos por buscar la autoridad y poder en el lugar equivocado. Ayúdanos, Señor, a seguirte a ti, y que este pasaje que acabamos de leer nos ayude a entender que tenemos a un Cristo que se puso la corona, pero al mismo tiempo se puso el overol. Ayúdanos a servirte a ti y a servir a los demás. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.